Buenas noches. Quien les habla, de hoy les hablaré sobre las garantías constitucionales, sobre una de ellas principalmente, que es el habeas corpus. Para empezar, su historia, cómo trasciende el habeas corpus. A medida que creció y evolucionó la humanidad a través del tiempo y con el abuso del poder que se tornaba cada vez más insoportable, por acciones de los estados totalitarios representados por sus monarcas, en contra de sus súbditos y de todo el pueblo. Viendo esta convivencia entre el hombre y los grupos sociales, se hacía mucho más difícil. Entonces, para contrarrestar esta situación de injusticias y atropellos de los derechos más elementales del ser humano, era necesario crear nuevas normas de conductas e instituciones jurídicas que den los mecanismos para detener el exagerado y autoritario ejercicio del poder en agravio de los gobernados, sobre todo contra la libertad individual. Es así como el transcurrir del tiempo se creó una garantía constitucional como el habeas corpus para acabar con todas estas injusticias. ¿Qué es el habeas corpus? Es un proceso judicial de carácter constitucional que tiene como finalidad proteger la libertad de las personas y los derechos constitucionales conexos con ella, ante violaciones o amenazas de violación provenientes de una autoridad o de un particular. Por ejemplo, el derecho de ingresar, transitar y salir del territorio nacional, el derecho a no ser incomunicado. ¿Cómo se ejercitó esta garantía? El habeas corpus puede ser ejercida por la persona perjudicada o por cualquier otra, sin necesidad de poder. Puede ejercerse en forma escrita o verbal. En caso de ser verbal, debe levantarse un acta ante el juez o el secretario del juzgado sin otra exigencia que la de suministrar una breve relación de los hechos para dar recurso. Para conocer de la acción del habeas corpus es competente cualquier juez instructor del lugar donde se encuentra el detenido o donde se haya ejecutado la medida o donde se haya dictado. ¿Qué más podemos saber sobre esa garantía? ¿Cómo procede? Es una de las acciones de garantía que procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual de una o más personas, procediendo en los siguientes casos. Por ejemplo, la necesidad de guardar reservas sobre convicciones políticas, religiosas, filosóficas o de cualquier otra índole y defender la libertad de conciencia o creencia. El de no ser violentado para declarar, ni obligado a juramentar, ni comprometido a aceptar o reconocer su culpabilidad en causa penal contra sí mismo, contra su cónyuge, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. El de no ser exiliado, desterrado, sino por sentencia firme y de ser expatriado ni separado del lugar de su residencia, sino por mandato judicial o por la aplicación de la ley extranjera. El de no ser secuestrado también. ¿Cómo es esa garantía en el mundo? Como podemos ver, muchas organizaciones promueven entre sus principios el derecho de acceder al habeas corpus mundial, estableciendo de una jurisdicción que abarcaría todas las naciones y todo el territorio del planeta Tierra, como parte fundamental de los derechos humanos. Asimismo, sobre la realidad de diversas legislaciones nacionales y acuerdos internacionales existentes. Estas acciones promueven la aplicación del habeas corpus a los detenidos sin motivación legal. El habeas corpus en el Perú. Una vez declarada la independencia del Perú, la Constitución de 1860 consagró la disposición de que nadie podrá ser arrestado sin mandato escrito del juez, excepto flagrante delito, debiendo ser puesto dentro de las 24 horas a disposición del juzgado que corresponde. El 21 de octubre de 1897 se promulgó una ley que buscaba reglamentar la citada disposición constitucional. Esta norma acoge el habeas corpus de acuerdo al modelo inglés. En 1916 fue promulgada la Ley 2223, que señala que todos los derechos reconocidos por la Constitución del Estado en 1867 darán lugar
a recursos destinados a amparar a los habitantes de la República. También existen clases de habeas corpus. Una de ellas es el reparador. Se utiliza cuando se produce la privación arbitraria o ilegal de libertad física como consecuencia de una orden policial, de un mandato judicial en sentido juez penal, civil o militar. El restringido, que se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que en los hechos configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir, que en tales casos, pese a no privarse de la libertad del sujeto, se limita en menor grado. El habeas corpus correctivo es usada cuando se producen actos de agravamiento legal o arbitrario respecto a las formas o condiciones en que se cumplen las penas privativas de la libertad. Acá vemos otras 4. El preventivo. Este podrá ser utilizado en los casos en que, no habiéndose concretado la privación de la libertad, existe la amenaza cierta de que ello ocurra, con vulneración de la Constitución o la ley de la materia. El traslativo, que es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva. El instructivo. Esta modalidad puede ser utilizada cuando no sea posible ubicar el paradero de una persona detenida. Y el último, que es el innovativo, que procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro en el particular caso del accionante. ¿Qué protege el habeas corpus? Esta garantía protege el derecho a la libertad. Como Montesquieu lo dijo, la libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permitan, y si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, no tendría más libertad, porque los demás tendrían el mismo poder. Y señala que en una sociedad que tiene leyes, la libertad no puede consistir en otra cosa que en el poder hacer lo que se debe querer y el de no ser obligado a hacer lo que no debe quererse. Como caso práctico, veremos el caso llamado Cono Norte de Lima, Elovina, Mabela, Ponte, Chuquiguán. ¿Qué se trata? La sentencia del Tribunal Constitucional en Lima, a los 23 días del mes de marzo de 2004, reunido el Pleno del Tribunal Constitucional con la asistencia de los señores magistrados Bardelli y el vicepresidente Aguirre Roca, Reboredo Marzano, González Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. Asunto: recurso extraordinario interpuesto por doña Elovina contra la resolución de la Segunda Sala Penal de Reos en la cárcel de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, de Fojas 1182. Su fecha 8 de septiembre de 2003, que declaró improcedente la acción del habeas corpus de autos. ¿Qué más podemos ver sobre este caso? El antecedente, con fecha 23 de agosto del 2003. La recurrente interpone acción de habeas corpus contra el juez del segundo juzgado Paz Letrado de Comas, Ronald Soto Cortés, por violación de su derecho a la libertad individual. Solicita, por tanto, que se ordene al referido juez levantar la orden de captura que pese en su contra. Los fundamentos que existen. El fundamento número 1. La libertad constituye uno de los valores fundamentales de nuestro Estado constitucional de derecho, por cuanto fundamenta diversos derechos constitucionales, a la vez que justifica la propia organización constitucional. El fundamento número 2. Asimismo, es de señalarse que, como todo derecho fundamental, la libertad personal tampoco es un derecho absoluto. Según lo ha señalado este tribunal, la libertad individual, en cuanto a derecho subjetivo, garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física de las personas, esto es, su libertad locomotora,
ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. El fallo, lo más importante. Los fundamentos expuestos el Tribunal Constitucional con la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere ha resuelto. Primer punto, declarar fundada la acción del habeas corpus. Segundo punto, declarar nula la resolución número 26 de fecha 13 de agosto del 2013, dictada por el Juzgado de Paz letrado de comas en el proceso 121-2002, lo cual ordena la inmediata ubicación y captura de Lovina Mabel Aponte Chuquiguana. Y para terminar, las conclusiones. Lo más importante del habeas corpus es que se habla mucho de la evolución, los efectos que ha tenido en el mundo, en qué se basa realmente, cuáles son las reglas para su tramitación, ya que también nos ayudará mucho cuando tengamos problemas por cómo es su finalidad, que es la de proteger la libertad de las personas y los derechos constitucionales relacionados con ella, como el derecho de ingresar, transitar y muchas otras cosas más que ya estudié. El segundo punto, destacando lo más importante, como es el habeas corpus, tanto en el mundo como en el Perú, las diferentes clases que existen y sobre todo lo que protege esta garantía, si realmente le damos la importancia necesaria como para hacerlo valer. Y también concluyo, y por último, ¿cómo fue la aplicación de esta garantía? Como vimos, el caso práctico, que fue un caso de la vida real. Este asunto, cómo se trató, los antecedentes en el que se fundamentó para llevarse a cabo y sobre todo lo más importante, el fallo. ¿Cuáles fueron las conclusiones del caso a tratar? Muchas gracias por su atención. Espero haya servido mucho esta pequeña introducción del habeas corpus. Muchas gracias.